Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy, nos metemos de lleno en un tema fascinante, la escatología bíblica. Sí. El estudio de las últimas cosas. Exacto. Tenemos aquí un resumen bastante bueno que describe 4 sistemas principales. O sea, cómo se entienden los eventos finales en la tradición cristiana evangélica. Claro. La misión es, desglosar estas visiones. A veces son complejas, ¿no? Y a veces hasta contrapuestas. Exacto. Sí. Vamos a explorar cómo distintas maneras de interpretar, sobre todo Apocalipsis, El texto clave. justamente, y ese concepto tan debatido del milenio, como eso lleva a cronologías y visiones del futuro muy, muy diferentes. Mucho depende de la hermenéutica, entonces. ¿Literal o simbólico? Ahí está la clave. ¿Cómo lees la profecía? Eso define mucho. Perfecto. Comencemos entonces, ¿te parece? Dale, Con el amilenialismo. dale. La pista, creo, está en el nombre. No milenio literal. Exacto. Interpretan esos famosos 1000 años de Apocalipsis 20 de forma, simbólica. ¿Y qué representa entonces? Para ellos, el milenio es esta era, la era actual de la Iglesia, el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda. O sea, estamos en el milenio ahora. En cierto modo, sí. Creen que Cristo ya reina espiritualmente desde el cielo y que Satanás está atado. ¿Atado? ¿Cómo? No impotente, ojo, sino limitado. Limitado en su capacidad de frenar el avance del Evangelio en el mundo. Figuras como Agustín, por ejemplo, ya apuntaban a esto. Entiendo. ¿Y la secuencia del final cómo es? Es bastante concentrada, digamos. Al final de esta era ocurren casi al mismo tiempo la segunda venida visible de Cristo, una resurrección general, justos e injustos, y el juicio final. Y de ahí, directo a la eternidad. Exacto. Una visión que espiritualiza ese reino de 1000 años. Lo ve como una realidad presente. Bien. Ahora, demos un giro. El postmilenialismo. El prefijo post nos dice, Que Cristo regresa después del milenio. y esta visión es bastante optimista, ¿no? Históricamente. Definitivamente optimista. El postmilenialismo cree en una futura edad de oro, aquí en la Tierra. Una edad de oro. Sí, un periodo largo de paz, de justicia, pero que se alcanza gradualmente, ¿Cómo gradualmente? por el éxito del Evangelio, por la influencia de la Iglesia en la cultura, en la sociedad. Es un reino que florece antes de que Cristo vuelva. Ah, interesante. ¿No es que Cristo lo impone al regresar? No. La idea es que el mundo se va cristianizando progresivamente. Ese es el milenio. Y solo después de ese periodo dorado, entonces sí, viene el regreso visible de Cristo, la resurrección, el juicio. Eso es. Pensadores como Jonathan Edwards, en épocas de gran avivamiento, reflejaban este optimismo sobre el progreso del reino de Dios en la historia. Una visión que seguro impulsó mucho activismo social y misionero en su momento. Sin duda, creían que estaban construyendo activamente ese futuro mejor. Ok, cambiemos de nuevo. Ahora al premilenialismo histórico. El pre aquí significa, Que Cristo regresa antes del milenio. y este milenio sí es literal, ¿verdad? Correcto. Aquí sí se espera un reinado físico, visible, de Cristo en la tierra, por 1000 años literales. ¿Y qué pasa con la iglesia y la tribulación? Porque eso suele ser un punto clave. Justamente, en el premilenialismo histórico, la Iglesia sí pasa por la gran tribulación. No es quitada antes. O sea, la experimenta. Exacto. Y el rapto, esa idea de ser arrebatados, ocurre después de la tribulación. Coincide con la venida gloriosa de Cristo. Se le llama rapto post-tribulacional. A ver si entiendo la secuencia. Era actual. Luego, gran tribulación, con la iglesia presente. Sí. Después, el regreso de Cristo, que incluye ese rapto post-tribulacional. Correcto. Luego el milenio terrenal de 1000 años, una rebelión final breve, resurrección general, juicio final y eternidad. Exactamente esa es la secuencia. Es una visión antigua, ya presente en los primeros siglos de la Iglesia, con Justino Mártir, por ejemplo. Y revitalizada más tarde por teólogos como George Eldon Ladd. Así es. El énfasis está en el regreso antes del milenio terrenal y en que la Iglesia persevera en la prueba. Bien, y nos queda el cuarto sistema, el premilenialismo dispensacional. Comparte el pre, o sea, Cristo vuelve antes del milenio.
Sí, pero con diferencias muy, muy marcadas. Y quizás sea la visión que más, que más ha circulado popularmente en tiempos recientes. ¿Cuáles son esas diferencias clave? Bueno, primero, suelen tener una hermenéutica muy, muy literal para la profecía. Segundo, hacen una distinción súper clara entre los planes de Dios para Israel y para la Iglesia. Son como dos programas distintos. ¿Y eso lleva a? Al rasgo más conocido, la doctrina del rapto pretribulacional. Ah, el rapto antes de la tribulación. Exacto. La creencia de que la Iglesia será quitada del mundo, de forma secreta o inminente, antes de que empiece un periodo de 7 años de gran tribulación. ¿Y esa tribulación para quiénes principalmente? Según esta visión, es un tiempo enfocado en Israel y en el juicio a las naciones. La Iglesia ya no estaría aquí. Eso cambia toda la secuencia, claro. Sería, ¿era de la Iglesia? Luego, el rapto pretribulacional, la Iglesia se va. Correcto. Después, los 7 años de tribulación en la tierra. Sí. Al final de esos 7 años, la segunda venida visible de Cristo. Exacto, para establecer su reino. El milenio terrenal de 1000 años. Y luego, juicio final y eternidad. Esa es la línea de tiempo, dispensacional típica. Asociada a figuras como Darby, Scofield, la famosa Biblia Scofield ayudó muchísimo a popularizarla. Entonces, vemos cómo esas dos cosas, la interpretación literal estricta y la separación Israel-Iglesia, son fundamentales para esta postura. Totalmente. Son los pilares que la diferencian del premilenialismo histórico y de las otras visiones. Bueno, hicimos un recorrido rápido, pero intenso. Tenemos entonces un espectro, ¿no? Desde el amilenialismo, con un milenio simbólico, presente. Pasando por el posmilenialismo, con ese milenio futuro que se logra gradualmente. Hasta los dos premilenialismos. Ambos con milenio literal después del regreso de Cristo, pero uno con la Iglesia pasando la tribulación y el otro con la Iglesia siendo raptada antes. Exacto. 4 maneras distintas de armar el rompecabezas profético. Ahora, es importante decir algo, me parece. Sí, por favor. Que más allá de estas diferencias en la cronología, en los detalles del cuándo y el cómo, todos estos sistemas, dentro de la ortodoxia cristiana, afirman doctrinas centrales, ¿verdad? Totalmente. La deidad de Cristo, su resurrección, su regreso personal visible, el juicio final, la esperanza de la eternidad en una nueva creación. Claro. Los desacuerdos están en los detalles de la profecía, en cómo se desarrollan ciertos eventos futuros, no en los fundamentos de la fe. Eso es crucial recordarlo. Sin duda, este deep dive nos da, un mapa para entender esta diversidad. Y quizá, para cerrar, podríamos dejar una pregunta flotando. A ver. ¿De qué manera estas distintas visiones sobre el futuro, ya sea un progreso lento, un escape inminente o tener que aguantar firmes en la prueba, podrían influir en cómo la gente entiende su propósito y sus acciones, hoy, en el presente? Buena pregunta. Definitivamente lo que uno cree sobre el final impacta el ahora. Da para pensar.